Hola amada hermana, hola amado hermano, hola amigo y amiga que estás viendo este canal en YouTube, La Palabra de Dios Hoy. Mi nombre es Elizabeth Mendoza y damos gracias a Dios porque estoy otra vez con ustedes compartiendo reflexiones bíblicas acerca de la Palabra de Dios. Hoy vamos a leer en el libro de Juan capítulo 8 del versículo 1 al 11. El título de hoy es La mujer adúltera, el gran mensaje que nos envía Dios a través de su Hijo Jesucristo para que no andemos juzgando a nadie en la tierra, porque no estamos libres de pecados. Somos pecadores, pero en Cristo Jesús Él nos perdona y nos renueva cada día esas imperfecciones, convirtiéndolas en obras de fe. Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentando él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué lindo mensaje el que Dios nos trae a través de su Santo Espíritu y de nuestro Señor Jesucristo. Esta meditación sobre la mujer adúltera, una mujer pecadora, contaminada totalmente ante los ojos de Dios y ante los humanos. Y aquí nos dice que un grupo de escribas y fariseos, que son sectas religiosas en aquel momento, que conocían mucho de la palabra de Dios, de las leyes de Moisés, pero eran incrédulos porque no creyeron en Jesús. Se acercaron únicamente a Jesús para acusar a la mujer del delito que había cometido en aquel momento: adulterio. El adulterio es cuando una persona casada se mete con otra persona ya estando casada o separada. Eso es adulterio. Y fornicación es cuando se tiene relaciones sexuales fuera del ámbito del matrimonio. Entonces aquí nosotros miramos como lección en el versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Cuando uno comete pecado, sobra quien te juzgue, sobra quien te señale, sobra quien diga estás haciendo lo malo. Son acusadores del pecado, pero Dios no nos vino a acusar de ese pecado. Y aquí este grupo de fariseos y escribas estaban refiriéndose a la ley de Moisés, y lo vamos a leer en Levíticos 20:10. Ese es el tercer libro de la Biblia y lo escribió Moisés. Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Es decir, la ley mandaba matar a quienes se encontraban en adulterio. Y aquí ellos mismos estaban aduciendo que estaban haciendo ese acto en base a la ley de Moisés. Sin embargo, no fue así, porque dice que cuando se sorprendían
o se encontraban a un par de personas en adulterio, los dos tenían que ser juzgados y condenados en ese momento. Y ellos, sin embargo, dejaron al hombre y solo llevaron a la mujer delante de Jesús. Más adelante dice que Jesús solo los escuchó, se inclinó hacia el suelo y escribió en tierra con el dedo. Aquí Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos da una lección. Guardó silencio nuestro Señor Jesucristo. Se inclinó al suelo y estaba escribiendo con el dedo. Es el único pasaje bíblico donde nos habla de que Jesús escribió algo en el suelo. Y ya le voy a decir después cómo contestó nuestro Señor Jesucristo a esos escribas y fariseos. La lección de Jesús fue guardar silencio. ¿Saben por qué? Porque ninguno está apto para estar juzgando a su hermano por sus pecados. Nuestro Señor Jesucristo sí está puro, santo y sin mancha. Sin embargo, Él nos dio la lección como ser humano, porque Él vino semejante a nosotros en forma de hombre, y no habló, emitió ningún mal pensamiento, ni juzgó a la mujer adúltera. Se quedó callado. Clase lección de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice: escudriñémonos nosotros primero cómo estamos interiormente, y luego tratemos de ver si podemos hablar en contra de esas personas, pero no somos quienes para juzgar a nadie. Más adelante dice la palabra en el versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Clase lección. El que esté libre de pecado, agarre una piedra y tíresela a la mujer adúltera, a la mujer corrupta, a la mujer que fue encontrada en el mismo hecho del pecado, adulterando. ¿Qué pasó? No hubo nadie, y aquí lo dice su palabra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el más joven. Clase lección, su conciencia, hasta en ese momento los escribas y fariseos y todos los que estaban allí, seguramente muy molestos, enojados porque encontraron a una mujer pecando y ellos profesan que están santos, ninguno tuvo la habilidad de agarrar con su mano una piedra y lanzársela a la mujer. Entonces, como yo le mencionaba, Jesús nos da una gran lección. No vino a acusarnos, vino a salvarnos. Y en primera instancia, como le mencionaba, guardó silencio, demostrando que ningún ser humano es digno para acusar a su hermano. Yo le decía, Jesús es digno, es santo, es puro, pero nos dio el ejemplo de que no hay que hablar mal del prójimo. Porque nadie está libre de culpa y de pecados. Todos somos pecadores. Y vamos a leer en Lucas 19:10. Ese está antes de Juan. Lucas 19:10. Ya vamos a leerlo. Por acá está. Pasa que estoy con el abanico. Lucas 19:10 dice así la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nuestro Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino por santo, porque si aquí en la tierra hubiese santo, no hubiese sido necesario el gran sacrificio de amor que tuvo Dios para con nosotros, que envió a su único Hijo para salvarnos. Vino por pecadores, porque sabía que en la tierra hay personas que cometen pecados y van a condenación, van al infierno, porque no están obrando para bien. Y en Génesis 6, versículos 5 y 6 dice su palabra. Génesis es el primer libro de la Biblia, también escrito por Moisés. Por el profeta Moisés. 6, 5 y 6 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Imagínense que Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre, porque vio y examinó que lo que nace del hombre es continuamente al mal. Ahí lo dice la Biblia. Los seres humanos estamos propensos más para cometer pecados que para santificarnos día a día delante de la presencia de Jehová. Y yo les mencionaba que Dios vino a escoger a los pecadores, al más vil de esta tierra, al más menospreciado. Y para los fariseos y escribas y todos los judíos que estaban ahí, esa mujer adúltera merecía la muerte por estar cometiendo pecado. Y Dios demostró a través de su Hijo que Él vino por ella. Él vino por el asesino. Él vino por todos los que cometemos pecado. Y si nos transformamos y nos cambiamos, obrando y creyendo en Dios a través de su Hijo Jesucristo, Dios nos perdona si nos arrepentimos sinceramente de corazón. Él no vino por limpios, vino por pecadores. El que peca con su pensamiento, el que peca con la lengua, porque con esta lengua somos más propensos para hablar mal del prójimo que para hablar la palabra de Dios. El que comete pecado con sus actos carnales. Por todos esos, el Señor Jesucristo vino para santificarnos a través de la fe en Él, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice 1 Corintios 1, 27 y 29. 1 Corintios 1, está después de Romanos, después del libro de Romanos 1, 27 y 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se puede jactar en la presencia del Señor, porque todos tenemos un pecadito que nos separa de Dios, porque el pecado nos separa de la presencia de Dios. Y para purificarnos y limpiarnos necesitamos aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. El único bueno solo es Dios, y nuestro Señor Jesucristo lo reafirmó, que el único bueno es solo Dios. Y eso que nuestro Señor Jesucristo no cometió ningún pecado, Él reconoció en tierra que el único bueno es Dios. Y eso lo vamos a leer en Mateo 19, 17. Para que vean de que yo estoy hablando en base a lo que dice la Santa Escritura. Y no para glorificarme, sino para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Mateo 19, 17. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Solo Dios, lo dijo nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo es puro, santo, sin pecado. Y Él les dijo a todos: bueno, solo hay uno, y es Dios. Vamos a seguir leyendo, porque yo les decía que nuestro Padre, nuestro Hijo y nuestro Espíritu Santo escoge a lo más vil de la tierra. Dios examina nuestros corazones y Él sabe cómo estamos delante de Él. Nosotros quizás podemos engañar a los hombres, pero a Dios jamás, porque Él escudriña lo que hay dentro de nuestro interior. Él todo lo ve, Él todo lo conoce, Él todo lo sabe. Y para que sepan también, no hay ningún justo en la tierra. Justo, que es ser justo, aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que está en los caminos del Señor, y es inquebrantable su fe, pero nosotros día a día flaqueamos, y por eso hay que estar orando y leyendo la palabra de Dios para no caer en tentaciones y ser fuertes todos los días. En Romanos 3:10, vamos a volver a Romanos. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Dios es el único bueno, y no hay justo ni aún uno.
pero nosotros somos justificados y somos renovados a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo para cambiar, salvarnos e ir al cielo a adorar a nuestro Padre Celestial. Entonces, para ya ir concluyendo, a estos fariseos y escribas también Jesús los cuestionó mucho delante de su presencia, porque ante los judíos eran los más santos, los intocables, los religiosos puros, los que estaban consagrados a Dios para no cometer pecado, y ninguno de los que estaban ahí presentes tuvo el valor de agarrar una piedra porque su conciencia le decía que no estaba libre de pecado. Vamos a leer en Romanos 3:13. Romanos 3:13. Vamos a leerlo porque estoy en Juan. Ya lo vamos a encontrar. Seguimos en Juan. Vamos a buscar Romanos 3:13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Sepulcros abiertos eran todos esos fariseos y escribas, porque eran veloz para cuestionar el pecado de los judíos. Cuando cometían pecado eran veloz, rápido, pero ellos no se escudriñaban cómo estaban por dentro. Y ya para finalizar, en el 10 de Juan, capítulo 8, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. La gran lección de hoy es: Jesús perdona todos nuestros pecados, desde el más pequeño hasta el más grande. Y para Dios no hay pecado chiquito ni grande, todos son iguales. Pero para los hombres que siempre estamos señalando de que hay algo pequeño y algo grande y yo me voy a salvar, usted no, yo no soy digna de decir si usted se va a salvar. Solo le invito a decir que usted se puede salvar a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, que no viene a juzgar tu pecado ni a condenarte, viene a salvarte, a darte vida eterna a través de la fe. Y Él dice: vete y no peque más. Solo necesitas arrepentirte, aceptar a nuestro Señor en tu corazón y no volver a cometer ese pecado. Porque no es que nos perdona hoy, ya me perdonó hoy y mañana voy a volverlo a hacer. No. Cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, debemos evitar el pecado. Y para eso está la palabra de Dios, para que nos hable día a día. Y también está la oración, porque a través de la oración hay fe, para que tengamos fe para derribar las tentaciones terrenales, porque siempre hay una guerra entre la carne y el espíritu. El espíritu quiere alabar, adorar a Dios y estar santo, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor, dice la Biblia. Pero la carne no, la carne es corrupta, es pecadora. Entonces hay que estar fielmente a los pies de Cristo, porque el que perseverare hasta el fin será salvo. Y les decía muchas veces y les reitero, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y ese versículo lo encontramos en Romanos 10:17. En Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén.